¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas en este martes 3 de junio de 2025. Qué gusto encontrarnos nuevamente por esta plataforma y que ustedes sigan en sintonía de los medios comunitarios que hacemos Corape en todo el país. En este momento vamos a desarrollar la entrevista del día sobre un tema que ha anunciado el gobierno nacional, y es que ayer lunes 2 de junio el gobierno nacional anunció la aplicación de un arancel al régimen Courier 4x4, una modalidad muy utilizada por nosotros los ecuatorianos para realizar compras personales en plataformas internacionales como Amazon. Pero ¿qué implica esto? ¿En qué podría beneficiar o no al país? Lo analizamos con Larry Yumibanda, presidente del Colegio de Economistas de Guayaquil, a quien saludamos de inmediato. Economista Yumibanda, ¿cómo se encuentra? Buen día, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días a usted, buenos días a la audiencia, a las órdenes. Por estar aquí, como lo mencionaba, esta medida del gobierno nacional, y es que a partir del próximo 16 de junio regirá una tarifa arancelaria fija de $20 por paquete a los envíos realizados bajo el régimen Courier 4x4 categoría B, que permite importaciones personales de hasta 4 kilogramos y un valor máximo de $400. Quisiéramos saber cómo ve usted esta medida que anunció el gobierno nacional, que han señalado busca frenar el uso indebido y proteger la industria nacional. Bueno, la medida hay que verlo desde el punto de vista como una medida totalmente recaudatoria, ¿sí? Si bien existe un problema, ¿no? Un problema de que en cuestiones de importaciones de los diferentes productos que hace fundamentalmente la ciudadanía, ¿no? A pequeñas importaciones, ¿no? Ha tenido un incremento de casi el triple en los últimos años. Entonces, eso para el gobierno representa en que salen los dólares producto de las compras al exterior, de los dólares que se quedan aquí en el país. Entonces, lo que busca la medida es frenar eso, frenar la importación, pero ha optado por la medida del arancel, que no es otra cosa que el establecimiento de un impuesto, ¿no? Entonces, busca disminuir las importaciones con una medida totalmente recaudatoria. A nivel de economía existen otras medidas que pueden tener el mismo efecto, pero que no tienen un tinte recaudatorio, como por ejemplo las cuotas de importación. Pero vemos que el gobierno ha ido por la vía del arancel. Economista Yumi Banda, y un poco lo mencionaba yo, esta medida aplica para una compra que puede hacer la ciudadanía a plataformas internacionales. Y aquí precisamente consultar, ¿la ciudadanía se podría ver afectada por esta medida arancelaria que ha mencionado el gobierno nacional? Y si quizás nos podría dar un ejemplo de cómo podría cambiar estas compras que ellos solían hacer ahora con esta medida que va a estar aplicada a partir del 16 de junio. A ver, la cuestión es que la aplicación de un arancel fijo de $20 hace que, por ejemplo, si se importa una tablet, ¿no? Que no cueste más allá de $400, que cueste más o menos $200. Antes, usted pagaba el valor en la página web, después pagaba el servicio de traslado acá al país y ciertos valores adicionales. Entonces, ese valor era inferior de lo que cuesta una tablet aquí en el Ecuador. Ahora, esa tablet, después de haber pagado al proveedor, haber pagado todo el proceso al courier para traerlo aquí al país, hay que pagar un valor de $20 fijo. Entonces, ¿encarecerán el producto de importación? Por supuesto que sí. ¿Puede generar algún perjuicio al consumidor? Por supuesto que sí, va a destinar más recursos para importar un bien que a veces es de uso personal. Normalmente este tipo de importaciones tienen un fin que normalmente se lo desarrolla para consumo personal y de productos que normalmente en el Ecuador son altamente costosos o, por ejemplo, no se producen en el país. Entonces yo creo que esta medida busca, insisto, en frenar la importación porque el gobierno ve que se le están saliendo los dólares de la economía producto de las compras que realiza la ciudadanía en pequeña escala, ¿no? Economista, y quizás con esta medida, con esta disposición económica, las personas pueden reducir sus compras debido a este dinero que ya tendrían que pagar y que ahora pues tienen que establecerlo en las compras que ellos han determinado hacer al año, tal vez. Sí, a lo mejor reducen la importación, sí. Hay personas que, por ejemplo, utilizan este mecanismo para comprar equipos tecnológicos o para comprar ropa o para comprar eh, medicamentos, o sea, depende, ¿no? Pero acuérdense que tiene un cupo máximo de
dólares, en la cual pueden hacer en 3, 4 traídas de diferentes partes del mundo al país, siempre y cuando cumplan con los requisitos que dice el Servicio Nacional de Aduana. Entonces, puede haber algún impacto en la disminución de las compras, ¿sí? El argumento del gobierno de que va a incentivar la producción nacional hay que verlo desde varios puntos de vista, ¿no? Entonces, normalmente la gente que importa, por lo general, son los mismos productos que un negocio formal también lo hace. Entonces, no es que se produce localmente la gente que trae fuera del país, porque hay características muy distintas, inclusive hasta por marcas. La gente opta por un bien importado, pero son decisiones de las personas. Sí, son decisiones de la ciudadanía. Entonces, ¿puede haber alguna afectación en el consumidor? Por supuesto que sí, va a encarecerse el producto. Puede haber cierto alivio para las empresas, en parte, ¿no? Porque no todas las empresas producen lo que la gente trae del exterior a través del courier, o sea, a través del comercio electrónico. Entonces, el gobierno, a mi juicio, solamente busca recaudar recursos y limitar en parte la importación. Porque a lo mejor hay que ver cómo la ciudadanía toma esto, ¿no? Mejor terminan comprando productos en la misma cantidad y absorben esos 20 dólares. Eso lo definirá conforme vayan evolucionando las compras por Internet. Banda, economista Yumi Banda, y ahí consultarle un poco. Usted ha señalado que esta medida es para recaudar recursos y limitar un poco la importación. Tal vez si nos podría dar datos. Antes de esta disposición que ha hecho el gobierno nacional, ¿cuánto dinero estaba saliendo del país para hacer estas compras y cuánto dinero ahora se prevé que con la medida tal vez se podría quedar en Ecuador? Bueno, acuérdense que esta cuestión no es nada nuevo. En el gobierno de Correa también se lo implementó, justamente con la misma argumentación de iba a incentivar la producción local. A lo mejor terminó reduciendo la importación. Entonces, cuando se aplicó nuevamente la medida, la importación por comercio electrónico era 200 millones. Ahora está casi el triple, son 600 millones de dólares que normalmente se destinan para las compras por el comercio electrónico. Ahora, con la medida, eso yo no le puedo decir en cuánto va a disminuir, porque eso depende de las decisiones de las personas. Pero de que va a haber un impacto, va a haber un impacto. Y eso lo vamos a ver conforme van sacando las estadísticas el gobierno a través del Servicio Nacional de Aduanas o a través del Ministerio de Producción y Comercio Exterior. Lo que sí es que los productos se van a encarecer. Entonces, eso puede generar una política de desincentivo para la ciudadanía, ¿no? El gobierno nacional también ha indicado que con esta medida busca proteger el empleo formal. ¿Puede servir esto en realidad para eso, para proteger el empleo formal? Bueno, el empleo formal no solamente se desarrolla con estas actividades, sino también se desarrolla con las actividades de exportación. También se desarrolla, por ejemplo, con las actividades de consumo local, también se desarrolla con, por ejemplo, inversiones que se hacen en el mercado o atracción de inversión extranjera directa. Son múltiples fuentes para generar empleo. Entonces, insisto, limitar eso va a afectar al consumidor. El gobierno puede tener cierto alivio porque no van a salir los dólares, pero si realmente el gobierno quiere la creación de empleos, debe de alguna otra forma aplicar otro tipo de medidas, por ejemplo, la disminución de las tasas de interés para que aumente los préstamos de inversión, por ejemplo, y eso genera producción y genera empleo, que siga buscando acuerdos comerciales para tratar de colocar más productos al exterior, aumentar la producción y aumentar el empleo, atraer inversión extranjera directa, por ejemplo, en temas de minería, en temas de petróleo o en el mismo sector real, para que aumente la producción y aumente el empleo. Entonces, limitar esto, lo único que podría generar en el cortísimo plazo es que los precios se eleven y se reduzca la importación. ¿Puede tener cierto alivio en el sector importador ecuatoriano? Sí, en parte. Pero lo que sí le puedo decir es que la generación de empleo no solamente depende de esta medida, sino de múltiples medidas que debe implementar el gobierno de forma paralela. Y algo que también le he escuchado mencionar es que usted ha señalado que tal vez el gobierno puso esta medida para tener ese alivio de que no salgan los dólares. Si el gobierno tal vez buscaba tener ese alivio para que no salgan los dólares del país, ¿en qué medidas debió de haber pensado y que tal vez no podría ser esta de esta medida 4x4? El saldo de la balanza comercial, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones,
el año pasado generó un superávit de casi 5.000 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que está ingresando más dólares de los que salen, ¿sí? Por exportaciones de petróleo, por exportaciones de cacao, por exportaciones de oro, o por exportaciones de camarón, o exportaciones de banano. Sí, eso se ha reflejado el último año y ha sido muy positivo para el Ecuador. Entonces, no veía que es una medida necesaria implementarla hoy en día, ¿sí? A lo mejor yo siempre he dicho, bueno, si el gobierno quiere recaudar recursos, no lo haga con la gente, no lo haga con impuestos. Busque otra manera de generar mayor recaudación a través del incremento de la producción. Si quería frenar la importación, que eso también a veces son obsesiones que tiene cierto ministerio de producción y comercio exterior, hubieran ido por la cuota de importación. ¿En qué sentido? No hubieran establecido aranceles, sino hubieran reducido la cuota de 1.600 por año a 1.000 millones por año, a $1.000 por año. Entonces eso hubiera sido una medida y no hubiera sido recaudatorio. Hubiera tenido el mismo efecto, pero no hubiera sido recaudatorio. Entonces ahí sí le podemos crear gobiernos que efectivamente lo que buscan es un poco que la plata no salga. Pero insisto, si la plata sale por importación, lo que se debe de hacer es incrementar las exportaciones para que ingrese más plata. Así funciona el comercio internacional. Entonces, si vamos a comenzar a poner impuestos para que la gente no saque sus recursos, yo creo que eso no es una medida que sea sostenible en el tiempo. Brevemente también quería consultarle sobre otras medidas que ha anunciado el gobierno nacional, por ejemplo, medidas que aplican para el sector minero, eléctrico y pesquero. Y aquí brevemente consultarle, se habla de una aplicación de la tasa de fiscalización minera que se aplicará a la pequeña, mediana y la gran minería. Según el gobierno, esta tasa permitirá al Estado ingresos de más de 220 millones de dólares. ¿Cómo ve esta medida que también ha anunciado el gobierno nacional este lunes? Ya lo acaba de decir, va a generar 220 millones de dólares. Es una medida recaudatoria. Fiscalizar, sí, estamos totalmente de acuerdo, pero le van a sacar la plata a la minería formal para combatir a la minería informal. Eso es el resumen de la medida del gobierno. O sea, que los formales financien la acción del gobierno, que desde el punto de vista constitucional y legal, y ataque la minería ilegal. Bueno, eso ya es una cuestión, insisto, de carácter recaudatorio. Pero lo interesante de esto, al margen de la tasa de fiscalización, que es netamente recaudatoria, me parece oportuno entrar en un proceso de reapertura de lo que tiene que ver con el catastro minero. Yo creo que eso le va a dar mayor transparencia. Pero al margen de eso también, o sea, eso debería ser todo gobierno responsable, es que si se hace el catastro minero en el país o se reabre el catastro minero en el país, se hagan concesiones realmente beneficiosas para el Ecuador, porque las últimas concesiones mineras, como Frutas del Norte, por ejemplo, los términos de negociación no fueron tan beneficiosos para el país. Quien termina ganando es la empresa que pone los recursos para la exploración, explotación y comercialización, en este caso del oro. Entonces yo creo que me parece perfecto combatir la minería ilegal, pero no sacándole la plata a los formales, ¿no? Me parece oportuno transparentar el sector de la minería, rehaciendo la reapertura del catastro minero, pero hay que hacer las negociaciones de concesión en los mejores términos para el Ecuador, porque si no, hacemos la reapertura del catastro minero, pero regalando el oro, regalando el cobre a las transnacionales, ¿no? Y eso se debe evitar. Ok, perfecto. Bueno, me faltaron algunos puntos por consultarle, economista Yumi Banda, pero le agradecemos su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Gracias por acompañarnos y compartirnos este análisis frente a algunas medidas que ha anunciado el gobierno nacional en esta primera semana de junio. Que tenga un excelente resto del día y gracias por acompañarnos. Gracias, un abrazo, buenos días y buenos días a la audiencia. Que pase bien. Hasta luego, amigos y amigas. Culminamos esta entrevista aquí en Corape. Sigan en sintonía de cada uno de nuestros espacios.